La clase de hoy es bastante corta, de acuerdo, porque hoy lo que vemos es como la introducción. Chicos, ¿me ayudan con los micrófonos, porfa? Hoy lo que hay es como una introducción a lo que es el monitoreo ambiental y ya la otra semana vemos aires, ¿ok? Ya dentro de 15 días es el día que no tienen lecciones, a menos de que necesiten algún repaso o algo por el estilo, y ya de hoy en 22 días sería el primer examen, ¿ok? Como para que lo vayan ahí tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a proyectar la presentación e iniciamos, ¿ok? Chicos. Ok, entonces vamos a iniciar de una vez. ¿Se acuerdan que cuando vimos la semana pasada lo que eran cuartos limpios, los parámetros que se requerían, bueno, chiquillos, qué raro. Listo, perdón, es que no sé por qué razón los últimos que están ingresando me pide aceptarlos. Ok, chiquillos, perdón, ahora sí. Entonces, les decía, la semana pasada cuando nosotros vimos lo que eran los cuartos limpios, estábamos hablando de ciertos parámetros que necesita cada cuarto limpio, ¿verdad? Dentro de ellos los que se controlaban eran los aires, ¿verdad? Eso es parte del monitoreo ambiental. Resulta que el ambiente se compone de 3 elementos básicos, ¿ok? El aire, que es quizá el más importante del monitoreo ambiental, las superficies y el agua. ¿Por qué el agua forma parte del monitoreo ambiental? Porque resulta que el agua es la materia prima para los medicamentos, es parte de la limpieza de superficies, es parte esencial del lavado de manos y demás. Entonces, si el agua está contaminada, imagínense ustedes lo que va a llegar a pasar con todos ustedes o con todos los medicamentos cuando se vayan a elaborar. Entonces, forma parte del monitoreo ambiental. El aire, les digo que es como lo más importante, porque resulta que si el aire está contaminado, las superficies potencialmente se van a contaminar, el agua potencialmente se va a contaminar, el producto potencialmente se va a contaminar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una superficie contaminada y yo hago una desinfección adecuada, por ejemplo, de la superficie, elimino un gran porcentaje de microorganismos y básicamente de ahí la superficie no se va a volver a contaminar si no es hasta dentro de, digamos, cuando haya una mala manipulación o etcétera, ¿ok? Pero resulta que el aire, si el aire está contaminado y nosotros no lo controlamos, recuerden que las bacterias o las partículas se van a ir sedimentando, entonces van a llegar a contaminar superficies también y el producto inminentemente, ¿ok? Entonces siempre, siempre es muy importante que aunque los 3 elementos forman parte del monitoreo ambiental y son importantes, el aire es como el que puede traer más repercusiones si no se controla, ¿ok? Entonces, lo que les digo, hoy vamos a ver únicamente las generalidades del monitoreo ambiental, es decir, definición, factores, objetivo y el plan de muestreo. La próxima semana estaríamos viendo lo que es monitoreo de aire, por lo tanto, partículas viables y no viables, y monitoreo de superficies y monitoreo de aguas, ¿ok? Entonces, superficies y aguas, lo que les digo, no dejan de ser importantes, pero incluso la clase de superficies va con la de aguas juntos, ¿ok? El monitoreo de aire sí es como más, porque hay más técnicas, por decirlo de alguna forma, entonces es un poco más larga. Pero hoy
nos vamos a enfocar únicamente en generalidades, ¿ok? Resulta que el monitoreo ambiental como tal se define como medir y analizar la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un monitoreo ambiental, no solamente voy a llegar y voy a decir, ah, mira, sí, aquí hay Escherichia coli, ¿verdad? O aquí hay muchas bacterias o hay muchas partículas, sino que yo tengo que medirlas, contabilizarlas y llegar y decir, ok, hay X cantidad de partículas o de microorganismos o etcétera por metro cúbico de aire, por decirles algo, ¿verdad? O en las superficies hablamos de centímetros cuadrados, en aguas hablamos por mililitros, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de un monitoreo ambiental, yo tengo que medir y analizar esa presencia que hay ahí, ¿ok? Si hay microorganismos, si son patógenos, si son parte de la microbiota animal, si son partículas de qué tamaño, en qué cantidad, etcétera. Entonces, cuando yo hago un monitoreo, es un análisis completo, es un análisis, como quien dice, redondo. Entonces, ¿alguien me va a hablar, chiquillos? No, ok. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o por qué hacemos el monitoreo ambiental? Bueno, lo que yo les decía la semana pasada, teníamos ciertos parámetros que debemos cumplir en un cuarto limpio. Yo no puedo esperar cumplir con ciertos parámetros si yo no hago un análisis, ¿verdad? Entonces, eso es como decirles yo a ustedes que ustedes van a llegar y van a hacer un examen por simplemente recibir clases, ¿verdad? Aunque sea una ley y antes del examen uno siempre tiene que darse, ¿verdad? Entonces, no basta con llegar y decir, ah, mira, no, yo tengo filtro cepa y yo cambio con frecuencia los filtros cepa y adicional eh, tengo las exclusas y cumplo con todo lo del cuarto limpio. Con eso no basta, también tenemos que hacer un monitoreo para garantizar que efectivamente yo estoy cumpliendo con las normas según la clasificación que tiene mi cuarto limpio. Entonces, ¿cuál es la importancia o por qué se hace entonces el monitoreo ambiental? Lo primero es que provee información crucial de la calidad del medio ambiente durante la manufactura, que eso es parte de lo que les estoy diciendo. El monitoreo ambiental me va a dar a mí la información y me va a decir, ok, aquí hay X, Y, Z cantidad de partículas de tal tamaño, etcétera. ¿Qué tan contaminado está si yo estoy cumpliendo con las clasificaciones? ¿Ok? A la vez, yo controlando el medio también puedo prevenir futuras contaminaciones y por lo tanto garantizar, por decirlo de alguna forma, una calidad microbiológica del producto que va a salir, ¿verdad? Porque evidentemente va a haber muchísima más probabilidad de que se me contamine un producto o un análisis si yo tengo un ambiente contaminado que si lo tengo más controlado, ¿ok? Porque entonces dependería muchísimo más, perdón, chiquillos, porque dependería muchísimo más de las, que la sigue saliendo en espera, listo. Depende muchísimo más del ambiente, ¿ok? Perdón, de la manipulación que del ambiente, porque el ambiente sí está controlado. Entonces, si yo ya tengo la información de la contaminación del ambiente, evito que productos salgan contaminados y que no cumplan con los estándares. Si bien es cierto, dentro de la industria no solamente se controla el monitoreo ambiental, porque lo mismo, digamos, en la industria como quien dice, no se confían en nada. Entonces, el hecho de que yo tenga un cuarto limpio y que cumpla con las especificaciones, que yo haga un monitoreo adecuado, no quiere decir que el producto va a salir libre de contaminantes. Evidentemente, debido a la manipulación, etcétera, se puede llegar a contaminar. Entonces, adicional a todo el monitoreo, a todos los procesos dentro de la industria, también se le hace un análisis microbiológico al producto, ¿ok? Pero evidentemente lo que les decía, un ambiente controlado minimiza la posibilidad de contaminación, al menos de partículas del ambiente. ¿Ok? Aparte, previene el riesgo de una infección en el paciente que pueda consumir esos productos contaminados. Entonces, como quien dice, todo esto viene en cadena, ¿verdad? Si yo no hago un monitoreo ambiental, no disminuyo la carga de partículas en el ambiente, por lo tanto, se me pueden contaminar los productos. A la vez, esos productos pueden salir al mercado contaminados, los puede recibir un paciente y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, todo
o forma parte del monitoreo. Y toda la importancia radica en que el ambiente es un pilar fundamental de la técnica séptica. ¿Okay? Asegura implementación de controles de monitoreo ambiental en diferentes áreas de producción. Eso es importante. El monitoreo generalmente se basa en datos estadísticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago un monitoreo ambiental cada 15 días y el monitoreo ambiental cada 15 días me está saliendo un poco alterado, entonces yo puedo tomar decisiones de reducir la frecuencia del muestreo. Por ejemplo, decir, ok, la voy a hacer cada semana para saber cada cuánto es que el problema se está dando, ¿verdad? Provee un panorama de limpieza en ambientes, más que todo eso son superficies en los que se hacen limpiezas, y sirve como una herramienta para medir la efectividad. ¿Ok? Lo que les digo, el monitoreo me da un panorama más claro de dónde son las fuentes de contaminación. Entonces, si yo hago un monitoreo ambiental completo y resulta que superficies me salen contaminadas, pero el aire, por ejemplo, no, entonces yo sé que esas partículas que están llegando a las superficies no están llegando por el aire, están llegando por alguna otra fuente y muy probablemente es por la manipulación humana. ¿Okay? Entonces eso me da un panorama a mí y me dice, ok, hay un detalle, o se está contaminando con la manipulación humana, o no estoy haciendo una adecuada limpieza y desinfección, entonces los microorganismos o las partículas que están por ahí se multiplican. Bueno, en el caso de los microorganismos, el producto está soltando demasiada partícula y no se está haciendo una adecuada limpieza después del producto, etc. Digamos, el monitoreo ambiental como tal me va a proveer información que nos va a permitir, o que va a permitir en este caso al jefe de calidad de la industria, tomar decisiones respecto a esos contaminantes. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, hay un detalle con la industria, ¿ok? Y esto se los voy a repetir montones de veces en las clases. La industria no se juega el chance. Entonces, cuando yo hablo de que la industria no se juega el chance es, si la industria sabe, por decirles algo, que en el cuarto limpio que tienen hay que sustituir, o que cada semana, cada 15 días, perdón, cada 15 días se tiene que hacer el cambio del prefiltro porque se satura, la industria no lo va a cambiar cada 15 días porque ya sabe que cada 15 días se va a saturar, la industria no se la va a jugar, lo va a cambiar cada semana y media. Aunque el filtro no se haya saturado, no importa. Ellos lo cambian antes de que ese filtro se sature y por lo tanto permita que atraviesen más partículas al ambiente de vuelta. ¿Ok? Entonces ellos siempre, y toda esa información de qué va a depender, de los análisis estadísticos que tengan de estos datos obtenidos del monitoreo ambiental. ¿Ok? ¿Qué factores tenemos o son necesarios para hacer un monitoreo ambiental? Lo primero son ustedes, ¿verdad? Un personal que esté capacitado, que sepa qué está haciendo, ¿ok? No alguien que llegaron y le dijeron, ok, vaya, coloque este hisopo en este tubo, lo moja, lo pasa por una superficie y lo trae de vuelta. No, ¿verdad? Es personal que sepa qué está haciendo, qué técnicas está aplicando, cómo tiene que hacerlo. Evidentemente, chicos, y eso es una cosa muy importante. Cuando nosotros hablamos en industria o en general, nosotros como diplomados, nuestro campo es muy práctico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Puede que yo trabaje hoy en un laboratorio y en este laboratorio lleguen y me digan, usted hace las cosas así y así. Pero yo mañana cambio de laboratorio, cambio de trabajo y puede que yo llegue a hacer exactamente lo mismo, digamos, los mismos análisis que hacía en el laboratorio anterior, pero aquí me digan, no, aquí no lo hacemos así, aquí hacemos esta técnica diferente, ¿verdad? No importa, va a pasar, ¿ok? Ustedes no van a hacerse especialistas de una técnica en específico. Lo que sí es importante es que ustedes sepan, por lo menos, ¿verdad? Que ustedes lleguen a una industria y que ustedes les digan, ok, ustedes tienen que ir a hacer un monitoreo ambiental, necesito que me haga un hisopado, necesito que me haga un RODAC, y que ustedes sepan al menos el fundamento de la técnica y cómo se hace. Que si en un lugar ustedes llegaron y dijeron, ok, es un monitoreo por hisopado y tenemos que tomar una alícuota del diluente. Ok, otros lugares le dirán, no, pase el hisopo directamente sobre la superficie de la gata, por decirles algo, ¿verdad? Es la misma técnica, es la técnica de hisopado. Cambian según las industrias, pero a fin de cuentas termina siendo lo mismo. Es un hisopo que húmedo se pasa por una superficie y después esos microorganismos que quedaron atrapados en ese hisopo van a un medio de cultivo.
¿Ok? A fin de cuentas, ¿que cambió la técnica al final? Sí, pero termina siendo la misma técnica. Perdón, el mismo método como tal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es importante. Ustedes sean profesionales competentes, especializados y capaces de definir las áreas críticas. ¿Ok? Y eso es importante. Ustedes son los que hacen el trabajo de campo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes son los que van al cuarto limpio a muestrear. Ustedes son los que montan esos análisis. Y generalmente, porque no voy a decir que en todos los lugares, pero generalmente el microbiólogo o jefe de calidad, que en algunos lugares van a ver ambos, en algunos solo uno, es el que va a tomar decisiones respecto a eso. O sea, ok, a ustedes no les compete llegar y decir, ah, no, mira, esto se está saturando cada semana, yo les aconsejo que cambien el filtro entonces cada 3 días. No, eso ya le corresponde al jefe de calidad. Pero ¿cómo hace el jefe de calidad eso? Con base en los resultados que ustedes están entregando. Entonces, siempre es muy importante que eso pase. ¿Ok? Que todos los resultados ustedes lo hagan de forma que ustedes puedan garantizar que el resultado que ustedes, están dando es fidedigno. ¿Okay? El segundo es un plan de muestreo, ¿verdad? Ese plan de muestreo es la Biblia del monitoreo ambiental. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Para todo, y eso es importante, para todo proceso dentro de industria farmacéutica existe un documento que describe paso a paso cómo se realiza. ¿Ok? Ustedes pueden buscar la farmacopea, ¿verdad? O la USP, como ustedes quieran llamarlo. Ustedes pueden buscar una USP y ahí va a describir todos los procesos que existen en industria farmacéutica. Sí, pero lo que les digo, ustedes pueden llegar a una industria u otra en la que haya una pequeña variación del método. Entonces, siempre toda industria va a tener su plan de muestreo, así como va a tener su documento para todo. O sea, las industrias tienen hasta un documento para cómo se tiene que esterilizar, tiene un documento para cómo se tiene que limpiar, tiene un documento para cómo se hace el monitoreo de superficies, de aguas, de aire, tiene un documento para absoluto y completamente todos, como por decirlo de alguna forma, es como una guía o un manual de usuario, ¿verdad? Ahí les escriben a ustedes todo lo que ustedes tienen que hacer. Evidentemente, cuando uno es nuevo, ¿verdad? Más cuando tiene el primer trabajo en industria, uno se empieza a leer eso como si fuese, ¿verdad?, el pan de cada día y uno llega y va a hacer un monitoreo ambiental y un hisopado y llega y lee y probablemente los 10 primeros hisopados ustedes vuelvan a leer el procedimiento para no equivocarse, pero ya después se lo van a aprender, ¿ok? Porque van a ver que no es necesario hacerlo, o sea, o leerlo cada vez que lo van a hacer, pero sí es un documento que les va a describir todo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver bien para que ustedes vean más o menos toda la información que tiene un plan de muestreo, ¿ok? Luego tenemos la obtención de datos de control. Eso es respecto a los resultados que ustedes entreguen del monitoreo ambiental. De acuerdo a eso, lo que yo les decía, ustedes esos datos los recopilan y se los pasan y ahí le queda como quien dice al jefe de calidad o al microbiólogo en planta. Interpretación de datos, que también lo hacen ellos, es básicamente ellos llegan y dicen, ok, no, estamos en un cuarto, clase 100, yo no puedo tener más de 100 partículas y resulta que acaban de hacer el monitoreo y yo estoy reportando 150 partículas, entonces yo voy a revisar a ver qué es lo que está pasando, le vamos a dar un seguimiento, que sería el quinto paso, y vamos a decir, ok, puede ser que el filtro de aire ya se saturó. Entonces cambiemos el filtro y volvemos a hacer el monitoreo ambiental. ¿Está funcionando? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar para evitar que esto pase? O si fue un error, perdón, esporádico, por decirles algo, ¿verdad? Que tal vez no es algo de una frecuencia como la frecuencia de cambio del filtro, sino que tal vez es un error esporádico como tal. ¿Ok? Entonces, eso básicamente se va a dar un estudio de tendencias, que es básicamente lo que yo les he venido diciendo, que básicamente seguimos las tendencias. Ok, si yo me doy cuenta que esta mesa se contamina cada 2 turnos de trabajo, entonces yo voy a hacer la limpieza y desinfección antes de esos 2 turnos de trabajo, por decirles algo, ¿verdad? Evidentemente esto es un caso hipotético porque la limpieza se tiene que hacer básicamente cada fin de turno. Pero digamos que con los datos que ustedes obtienen, la interpretación y con los datos históricos existentes del mismo monitoreo, básicamente se hace un estudio de tendencias y se evalúa posibles cambios o medidas que uno tiene que aplicar antes de. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene un plan de muestreo? ¿Qué necesita un plan de muestreo? Bueno, tiene
La frecuencia de muestreo nos va a decir a nosotros cada cuánto tiempo nosotros vamos a hacer un muestreo, ¿ok? Puede, por ejemplo, que hayan lugares en los que hagan el muestreo semanal. Algunos lugares les van a decir, ok, hagan el muestreo de aire semanal, pero el de superficies háganlo quincenal, o mm, no sé, hagan los 3 monitoreos mensuales, etcétera. Siempre les van a decir el tiempo que debe pasar hasta el siguiente muestreo, ¿ok? Momento en que las muestras son tomadas, eso hablamos del momento en el turno en el que las muestras son tomadas, perdón. Si es al inicio de turno, a final de turno, en medio del turno, si yo lo voy a hacer en turno 1, turno 2 o turno 3, cuánto va a durar ese muestreo, el tamaño de la muestra que yo voy a tomar, que eso es importante. No todas las muestras son del mismo tamaño, aún en monitoreo ambiental. Los lugares donde se toma la muestra visualizados desde un plano, la técnica y equipo de muestreo. Entonces, si yo voy a mostrar superficies, me van a decir, ok, lo estoy haciendo con hisopado, lo estoy haciendo con RODAC, lo estoy haciendo con lavado, etcétera. Niveles de alerta y acción y respuesta apropiada. Vamos a ir viéndolos cada uno, ¿ok? Cuando hablamos de la frecuencia del muestreo, lo que les decía, nos va a decir, ok, cada cuánto yo debo hacer este muestreo. Pero entonces, ¿en qué se basan para llegar y decirnos cada cuánto debemos hacer el muestreo? Básicamente le caí mal al jefe de calidad, entonces me pone a hacer el muestreo todos los días, por decirles algo. Eso no pasa. ¿Ok? ¿En qué se basan ellos para tomar una decisión de acuerdo a la frecuencia del muestreo? Bueno, va a depender de muchísimas cosas. Primero, el tipo de proceso de manufactura. Entonces, no es lo mismo interrumpir un proceso de manufactura de un dispositivo médico que interrumpir un proceso de manufactura de unas pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Para hacer el monitoreo ambiental. Entonces, evidentemente no va a ser lo mismo la frecuencia con la que yo puedo interrumpir, por ejemplo, un proceso para hacer el monitoreo ambiental. El tipo de producto, que es muy ligado al punto anterior. Diseño de las instalaciones. Los monitoreos ambientales no solo se hacen en cuartos limpios y eso es sumamente importante, entonces también va a depender si yo estoy haciendo el monitoreo en un cuarto limpio, si lo estoy haciendo en un área externa. Cantidad de recurso humano interviniente. Digamos que en la industria hay 3 turnos de trabajo, generalmente hay uno de 6 a 2, si no me equivoco, otro de 2 a 10 y otro de 10 a 6. Entonces, no es tal vez la misma cantidad de personal que hay en los 3 turnos, entonces ellos llegan y toman una decisión, por eso les decía yo ahora que ellos le van a decir incluso hasta cuándo tienen que hacer el muestreo. Entonces, por ejemplo, puede ¿verdad? Que en algún momento, perdón, puede que en algún momento llegue alguien, ¿verdad? Y les diga, ok, resulta que en el turno 1 es donde hay más personas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a hacer el monitoreo semanal. Una semana lo vamos a tomar en turno 1, otra semana lo vamos a tomar en turno 2, la siguiente semana lo vamos a volver a tomar en el turno 1 porque es el que tiene más personal interviniendo, y la cuarta semana del mes voy a tomar el turno 3. Entonces, a fin de cuentas, yo me estoy garantizando que voy a hacer el monitoreo cada semana, pero no los voy a hacer con los mismos turnos de trabajo, sino que voy a ir rotando. ¿Y cuál es el que voy a repetir? Turno 1 porque es donde hay más personas, por ejemplo, ¿verdad? Después, tipo de esterilizaciones involucradas, si estoy trabajando con un producto farmacéutico estéril, si estoy trabajando con un producto farmacéutico no estéril, si estoy trabajando con un dispositivo médico. Entonces, ¿qué tipo de esterilizaciones? Y eso es importante. Hay medicamentos, y adelantándome un poco a la clase, hay tipos de medicamentos estériles, por ejemplo, que el producto se elabora y después de terminar de elaborarlo, digamos, es un jarabe para la tos, por decirles algo. Después de que se termina de hacer todo el jarabe para la tos, entonces yo lo esterilizo, ¿verdad? Hay otros que, por ejemplo, no se pueden esterilizar, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se esteriliza la materia prima y hay que hacerle un procesamiento aséptico, es decir, realizar el ensamblaje de forma aséptica, que yo no vaya a contaminar el producto, entonces eso va a depender muchísimo. Los perfiles históricos, básicamente los datos históricos que han habido, que he encontrado en el histórico,
más o menos qué microorganismos he encontrado por ahí, o si han sido partículas más o menos de qué tamaño las he encontrado, etcétera. Adquisición de nuevos equipos y construcción de nuevas áreas. Evidentemente, la construcción de nuevas áreas o la adquisición de nuevos equipos es una causa para hacer un monitoreo ambiental urgente, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo hago el monitoreo ambiental cada semana, pero resulta que por alguna razón esta semana entró un equipo nuevo al cuarto limpio. Entonces, esta semana hice el monitoreo el lunes, por decirles algo, y el martes entró un equipo nuevo. Entonces, quiera o no quieran que yo haya hecho el monitoreo ayer y me toque hasta el próximo lunes, tengo que repetir el monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque ya entró algo nuevo, ya entró un nuevo equipo o una nueva, si lo vemos desde algún punto, una nueva máquina productora de partículas. Entonces siempre debo repetir el análisis cuando entran nuevos equipos o cuando hay construcción en áreas adyacentes al cuarto limpio. ¿Okay? Incluso, digamos, existen o de alguna forma las industrias cuando trabajan en cuartos limpios y hay un nuevo equipo, por decirles algo, realizan el monitoreo ambiental y suspenden el turno de trabajo. Entonces, ese día los trabajadores o a los, digamos, operarios los ponen a hacer algún trabajo adicional o hacen algún tipo de teletrabajo, hacen limpieza de piezas, etcétera, pero ese día no trabajan en el cuarto limpio hasta que haya un monitoreo ambiental satisfactorio. ¿Ok? Técnica y equipo de muestreo. Cuando hablamos de técnica y equipo, es lo que yo les decía, nos dicen qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué equipo Profe, voy a necesitar. Dime. disculpe, es de una compañera que dice que la reunión la sacó y me mandó una foto que dice que se le ha denegado el acceso a la reunión. Jamie Peña. Déjeme ver. Déjame ver si la puedo agregar yo. Jamie Peña, ¿me dijiste? Sí, señora. Ya acabo de lograr entrar, profe, disculpe. Ya, ok, genial. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, cuando hablamos de técnica y equipo, lo que yo les decía, ok, viene la técnica y esto es, digamos, parte de lo que yo les decía que tienen que hacer, digamos, en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces es técnica, ok, vamos a hacer un monitoreo de superficies, que es como el que más me pueden entender. Tenemos el monitoreo de superficies, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, ok, vamos a hacer hisopado. Ya me describió la técnica, ya me dijo, ok, técnica de monitoreo ambiental de superficies por hisopado. ¿Qué equipo voy a utilizar? Ok, resulta que yo voy a hacer un monitoreo ambiental de superficies por hisopado con un hisopo, una plantilla, un tubo de agua peptonada, una placa Saburo y una placa de agar triticasa soya, por decirles algo. Entonces ahí me van a decir, ok, usted debe humedecer el hisopo en un tubo, debe sacarlo, debe pasarlo sobre una superficie y ahí le van a definir el tamaño de la muestra porque no siempre va a ser el mismo tamaño de muestra. Algunas veces va a ser 25 centímetros cuadrados, otras veces va a ser 50, en algunas ocasiones va a ser más. Entonces ahí le van a definir, ok, muestre tal muestra o tal tamaño de muestra, coloque el hisopo nuevamente en el diluente, homogenícelo, tome una alícuota y lo coloca por esparcido en una placa de agar triticasa soya y otra alícuota en agar sauro, por decirles algo. Esto no tienen que aprendérselo, ¿verdad? Pero es por darles un ejemplo. Me va a describir, por decirlo de alguna forma, todos los materiales que yo voy a ocupar, qué muestra voy a tomar, de qué tamaño va a ser esa muestra que yo voy a tomar, cómo lo voy a hacer, qué medios de cultivo voy a necesitar, qué material adicional voy a necesitar. En este caso dice tamaño de muestra, pero por ejemplo, en otros puede ser tiempo de exposición, por decirles algo, o cantidad de placas que voy a utilizar, dependiendo de la técnica, me va a describir absolutamente y completamente todo. Y evidentemente me va a recalcar que debo utilizar materiales limpios, que deben de ser muestreos eficientes y todo lo demás. ¿Ok? Y eso es importante, chicos. Eso tienen que grabárselo muy bien. Cualquier material que ustedes utilicen, cualquiera que ustedes utilicen para hacer un monitoreo ambiental o cualquier análisis microbiológico como tal, ustedes tienen que utilizar todo estéril. ¿Qué quiere decir esto? Porque me ha pasado. Chiquillos, una vez vi a una persona hacer
una prueba, en ese entonces era una prueba de investigación de antibióticos, en el que básicamente estaban probando extractos de plantas y les estaban probando extractos de plantas, les ponían, digamos, cultivos bacteriológicos para ver si tenían un efecto antibiótico sobre ciertas bacterias, ¿verdad? Resulta que sí, todo muy bonito, utilizaban las plantas, bueno, los extractos de la planta los esterilizaban, obviamente los cultivos bacterianos estaban puros, utilizaban puntas de micropipeta estériles y demás, pero resulta que el análisis nunca les daban. Cuando hicieron un análisis ya exhaustivo, a ver de dónde estaban llegando esos microorganismos que estaban creciendo por ahí, contaminando la muestra, se dieron cuenta que resulta que había un tubo en el que tenían que mezclar el extracto de la planta y la bacteria que estaban probando, y ese tubo en el que estaban haciendo esa mezcla, por decirlo de alguna forma, donde estaban poniéndolo en cuar, no estaba estéril. Entonces, ya solo por eso, todo el análisis se les iba abajo, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, a veces a uno le parece absurdo, uno dice, ay, ¿qué importa si no se esteriliza la boquilla del tubo cuando yo la estoy utilizando? Pero eso es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, siempre asegúrense que todos los materiales que ustedes estén utilizando sean estériles. ¿Ok? Cuando hablamos de niveles de alerta de acción, básicamente son como las reglas, por decirlo de alguna forma, que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Empecemos por la clasificación. Si yo tengo un cuarto clase 100 en el que no puedo tener más de 100 partículas de 0.5 micras, y yo tengo 150, 200 partículas de 0.5 micras o mayor tamaño, entonces yo no estoy cumpliendo con esa regulación. Entonces, como tal, yo ya no cumplo con esa guía regulatoria. Entonces, como tal, se activa un nivel de alerta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Llega el punto en el que llegan y se encienden todas las luces y dicen, ok, este cuarto no está funcionando. Algo está pasando aquí, busquemos, veamos, investiguemos qué es lo que está pasando. Entonces, esos niveles de alerta ejecutan los niveles de acción. Entonces, ¿qué llega y pasa? Si yo me pasé de la regulación del cuarto limpio, entonces automáticamente, por ejemplo, las medidas de acción serían, por ejemplo, no trabajar en este turno de trabajo en este cuarto limpio porque está fallado, por decirles algo. Entonces, como tal, lo que les digo, se basa en guías regulatorias y posteriormente, con base en los análisis de los datos históricos, se ejecuta un plan como tal. ¿Okay? ¿Qué quiere decir todo esto? Okay. Vuelvo al punto. La industria no se la juega. Entonces, si la guía internacional me dice, ok, mi cuarto no puede tener más de 100 partículas por metro cúbico, entonces, yo no voy a esperar a que mi cuarto llegue a las 100 partículas. Yo me voy a establecer un límite menor. Entonces, si mi cuarto no puede tener más de 100 partículas de 0.5 a nivel interno, yo voy a poner que no pueden haber más de 85. ¿Por qué? Porque eso me da un margen de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llego un día y yo tengo el análisis en 90, por decirles algo, partículas, yo sigo estando dentro de la regulación internacional, porque no me permite más de 100, tengo 90, estoy bien. Pero ¿qué pasa? Ya yo me estoy acercando al límite. Entonces, tengo que hacer algo porque ya estas partículas me están aumentando. ¿Ok? Entonces, esos puntos en los que ellos, lo que les repito, no se la juegan y no llegan al límite, como quien dice, no juegan con el día a día, ellos bajan el margen a un margen todavía más estricto para poder tener ese margen de acción. ¿Okay? Porque ¿qué pasa? Que el día que las partículas efectivamente se pasen de las 100, ese día el cuarto no puede funcionar. Todavía con 90 puede funcionar, pero ya nosotros como equipo tenemos que trabajar en esas partículas porque se están elevando demasiado. ¿Okay? Entonces, lo que les digo, se basa en guías regulatorias, pero con base en esos datos nuestros, nosotros tomamos o establecemos nuestros propios niveles de alerta de acción. ¿Ok? Y cuando hablamos de los lugares visualizados desde un plano, nos referimos a esto. Básicamente es hacer un plano de la industria y establecer los puntos claros en los que yo voy a tomar la muestra. Entonces, igual, ¿verdad? Recuerden que el plan de muestreo tiene toda la información, incluida la frecuencia y demás. Entonces, puede que el plan de muestreo, por ejemplo, me diga a mí, ok, hoy voy a muestrear las mesas y los estantes. La otra semana voy a muestrear las sillas
y las paredes, por decirles, ¿verdad? O darles un ejemplo. Puede que yo haga un monitoreo todas las semanas, pero que no todas las semanas sean de las mismas áreas, ¿verdad? Lo importante es que esté bien destacado en el plan de muestreo cuáles son esas áreas que yo tengo que establecer, ¿ok? Y eso es importante. Como les digo, todo está establecido en el plan de muestreo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hoy me toca a mí muestrear, yo voy a ir donde el plan de muestreo me diga. No es como que yo voy a llegar hoy y voy a decir, ah, no sé, me parece como que esa mesa está contaminada, entonces esa mesa es la que voy a muestrear hoy. Mejor hoy no muestreo las sillas, voy a muestrear las mesas porque me parece que esa mesa está muy sucia. Por decirles algo, ¿verdad? Esas cosas no se deben de hacer. Que uno pueda establecer o llegar y decirle, por ejemplo, al microbiólogo, mira, hoy tocaban sillas, pero yo siento que las mesas también pueden tener contaminación. ¿Qué hacemos? Hacemos el monitoreo de una vez y ellos deciden si sí o si no, pero generalmente uno se va a basar en lo que el plan de muestreo me establezca. ¿Ok? ¿Qué tiene que tener el plan de muestreo? Bueno, aparte del plano que debe ser bien detallado y todo lo demás, toda la información. El plan de muestreo tiene que ser tan detallado y tener tantos muestreos, o sea, tan completa la información, que si, por ejemplo, hoy trabaja en la industria un equipo de microbiología y se jalaron una torta y mandaron a la calle, digamos, un lote de producto contaminado porque no hicieron adecuadamente el muestreo, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, la industria despidió a todo el plan, a todo el equipo, perdón, de microbiología y ustedes entraron a trabajar hoy y entraron desde cero con microbiólogo nuevo, con control de calidad, bueno, con el jefe de calidad nuevo, todos sus compañeros son nuevos. El plan de muestreo tiene que ser tan claro que ustedes entrando nuevos tengan la suficiente información para hacer el monitoreo exactamente igual que como lo hicieron los del equipo anterior. ¿Ok? Evidentemente, cuando hablamos de errores que pueda cometer un equipo, hablamos de errores por no cumplir las medidas que están en un plan de muestreo, ¿verdad? No quiere decir que el equipo anterior cumplió el plan de muestreo y lo despidieron. No, eso es cuando ellos cometen errores, por decirles algo. Pero igual no van a despedir el equipo completo. Eso es como una hipótesis, nada más como para que ustedes vean o se imaginen el nivel de detallado que tiene que tener ese plan de muestreo para que ustedes llegando y simplemente con hacer la lectura del plan de muestreo, ustedes sepan exactamente qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, con qué materiales tienen que hacerlo, cuánto tiempo, en dónde, cuánto voy a durar, cuánto personal va a haber, cuántas mesas voy a muestrear, cuántos puntos voy a muestrear, cuántos cuartos limpios, etcétera. ¿Ok? Toda la información, que ustedes lleguen a un punto de decir, ok, no, ya yo sé que aquí me toca cada semana, pero entonces, semana 1, como el ejemplo que les decía antes, en semana 1 voy a muestrear con el turno 1 las mesas y los estantes. En semana 2 voy a mostrar el turno 2 y voy a mostrar sillas y paredes. En semana 3 voy a mostrar el turno 1 de nuevo y voy a mostrar superficies y estantes de nuevo. Y en semana 4 voy a monitorear de nuevo, turno 3, perdón, y voy a monitorear sillas y paredes de vuelta. ¿Ok? ¿Qué se estableció ahí? Ya se estableció una frecuencia de acuerdo al personal, ¿verdad? Que como el 1 era el que tenía más, entonces se establece cada semana y media que voy a monitorear una semana paredes y sillas y otra semana voy a monitorear mesas y estantes, por ejemplo, ¿verdad? Va a establecerme todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo con eso básicamente me puedo armar y eso es muy importante. El orden dentro de la industria es sumamente importante, que ustedes utilicen planificadores, el teléfono, esquemas o lo que sea es sumamente importante y eso ayuda muchísimo. Si uno tiene un planificador y puede ir colocando, ok, hoy me toca el monitoreo de este cuarto limpio, hoy me toca el monitoreo de este otro, hoy me toca aires en planta, hoy me toca, etcétera, entonces uno se va acomodando y no tiene que estar leyendo el monitoreo ambiental. Plan de muestreo, perdón. Entonces, en sí, ¿qué necesito yo para hacer un plan de muestreo? ¿Verdad? ¿O qué se toma en cuenta
para establecer todas esas frecuencias, aparte de los datos históricos, la experiencia y demás? Bueno, lo primero que se toma es a cuáles sitios de contaminación podría afectar el producto. Por ejemplo, no tendría sentido que yo monitoree la parte inferior de la mesa porque no está en contacto con el producto. Y en caso de haber partículas en la parte inferior o la cara posterior, digamos, de la mesa, se van a sedimentar hacia el suelo y eso no afecta al producto. Entonces, ¿es realmente relevante que yo monitoree eso? Y si fuese relevante, ¿cuál es la frecuencia con que yo debería hacerlo? Porque no es tan relevante la cara posterior como la superficie. ¿Ok? ¿Cuáles sitios tendrían mayor probabilidad de proliferación microbiológica? Lo que les decía. Y si yo tengo la mesa, la superficie y la cara posterior, las manos de los operarios están en la superficie. Va a haber más proliferación microbiológica en la superficie que en la parte de abajo, porque los operarios no van a tocar la parte de abajo de la mesa, la cara posterior. ¿Ok? La selección debería involucrar un diseño estadístico, por ejemplo, el estándar 209. Deberían algunos sitios ser rotados, lo que les decía ahorita. Si esta semana me toca mesas y estantes y la otra me toca paredes y sillas, entonces, ok, sí, hay que rotar los sitios que vamos a monitorear semanalmente. ¿Alguien me habla? No, ok. ¿Cuáles sitios son más inaccesibles o difíciles de limpiar, sanitizar o desinfectar? Ok, esas áreas críticas que son más difíciles de limpiar, evidentemente son las que más deberemos de controlar precisamente para evitar, digamos, que se produzca una proliferación o una acumulación de partículas en esos lugares. ¿Qué actividades contribuyen a la contaminación? Entonces, si cambiaron de turno de trabajo, ya con el cambio de turno salen unas personas y entran otras, evidentemente eso ayuda a que se muevan, digamos, la contaminación. Entonces, hay que esperar un tiempo para evitar, digamos, o acaba de entrar turno de trabajo, entonces esperemos 15 minutos mientras se van haciendo las primeras filtraciones del aire, etcétera. ¿Podría el acto de muestreo generar disturbios ambientales, generar datos erróneos o contaminar el producto? Que eso es muy importante. Como quien dice, no debe de ser peor la cura que la enfermedad, ¿verdad? No se trata de que yo voy a hacer un monitoreo ambiental para evitar la contaminación del producto, cuando hacer el monitoreo ambiental más bien puede contaminar el producto. Entonces, puede que yo esté en un cuarto limpio donde se trabaje material tan delicado como un dispositivo médico en el que yo definitivamente no pueda hacer el monitoreo durante el proceso, sino que tenga que esperar hasta que finalice el turno para realizar el monitoreo ambiental, o por el contrario, hacer el monitoreo ambiental antes del inicio de turno. Es válido, ¿verdad? Pero todo eso son medidas o son preguntas que tienen que hacerse los jefes de calidad antes de tomar esas decisiones, ¿verdad? Son muchísimas cosas las que se tienen que tomar en cuenta y eso es importante. Aunque ya las industrias, evidentemente ya las industrias farmacéuticas más reconocidas al menos ya tienen sus guías o sus planes de muestreo, perdón, los tienen súper establecidos y ya tienen datos históricos y ya están súper, digamos, bien establecidos. Pero hay otras que tal vez, digamos, o puede que en algún momento a uno le toque una que no tenga tanto establecido. Y si bien es cierto, el plan de muestreo es algo que hay que seguir al pie de la letra, puede estar sujeto a cambios, ¿ok? No es como que ustedes llegaron y dijeron, ay, no, mira, yo vengo a trabajar aquí, pero vieran que yo trabajaba en otra industria donde este monitoreo lo hacían de esta forma, entonces prefiero hacerlo de esta forma. ¿Ustedes pueden cambiar el plan de muestreo? Tampoco, ¿verdad? Ellos, para hacer un cambio en el plan de muestreo, para cambiar la versión de ese plan de muestreo, tienen que basarse en un motivo de fuerza mayor. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy dando cuenta que hacer los monitoreos de superficie por hisopado, hay más posibilidad de que se le contamine al muestreador que si lo hacemos por RODAC. Entonces, creo que debido a esto, entonces vamos a cambiar el monitoreo de superficies de hisopado a RODAC. O vamos a hacerlo ambas técnicas simultáneamente, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, ¿verdad? Se puede cambiar, pero lo que les digo, no se va a cambiar simplemente porque yo llegué y dije que no lo quería hacer, que así, que lo quería hacer de otra forma, y entonces me dieron la razón y cambiaron el monitoreo, el plan de muestreo. No, pero al menos sí existe esa apertura de que si pasa algo, que si ya ellos como jefes de calidad, y eso ya les compete a ellos, desean hacer un cambio
positivo, digamos, evidentemente siempre más positivo, evitar contaminaciones, etcétera. Ellos toman la decisión, lo cambian y simplemente hacen un cambio en el plan de muestreo, entonces lo dejan como versiones, ¿verdad? Entonces, plan de muestreo versión 3.1, versión 3.2, porque son cambios pequeños, o hicimos un cambio muy grande en el que básicamente cambiamos toda la metodología del monitoreo de superficies, por ejemplo. Entonces, ya pasa a ser versión 4, ¿verdad? Que si ya yo le cambié el medio de cultivo, entonces 4.1, etcétera, ¿verdad? Ellos van estableciéndolo como versiones. Sin embargo, no es un documento que se pueda cambiar con facilidad. O sea, no es como que ustedes van a llegar a una industria y cada mes les van a cambiar el plan de muestreo. Eso no pasa. ¿Okay? Ya, como les digo, más que todo ya en industrias establecidas, eso no va a pasar. Pero evidentemente ustedes se pueden topar por ahí en la industria con algún cambio. Igual, generalmente cuando se hace un cambio, existe una hoja en el plan de muestreo en el que establecen, ok, cambios que hay desde la versión 3 a la versión 4. Bueno, simplemente cambiamos que ya el monitoreo ambiental de superficies ya no va a ser por hisopado, sino que va a ser por RODA. ¿Qué cambios hay de la versión 4 a la 4.1? Bueno, que resulta que vamos a utilizar RODAT, pero ahora no solo vamos a utilizar ATS y Saburo, sino que también vamos a utilizar RODAT de Macomb, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay como una hoja que describe los cambios. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que si yo ya trabajé con el plan de muestreo, la versión 3, yo ya sé que de la versión 4 a la 4.1, simplemente lo que cambió es que ahora tengo que hacerlo por RODAC y que tengo que utilizar 3 medios de cultivo, por decirles algo, ¿verdad? Ellos tienen una hoja que se va a establecer, o que va a estar, digamos, generalmente está después del índice, o de último en todo el plan de muestreo, en el que va a escribir los cambios que se han hecho según las versiones. ¿Ok? Entonces eso puede pasar y es súper común. ¿Ok? No, más bien no es tan común, pero digamos, sí es muy común que ustedes puedan llegar a una industria en la que ya está un plan de muestreo establecido, que lleve tiempo de no hacérsele cambios, pero que tenga al final una hoja de 8 versiones, ¿verdad? Es muy normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como quien dice, al inicio todo es prueba y error y de ahí nos vamos acomodando. ¿Ok? Y ya nos queda monitoreo de aire que es para la próxima semana. Chicos, dudas. No, profe. ¿No? ¿Segurísimos? Sí, profe. Seguras. Sí. Yo creo Bueno, que sí. bueno, entonces, genial, chiquillos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí esta semana. La próxima semana sí les digo de una vez, la clase es un poquito larga porque son muchas técnicas de monitoreo de aires. Entonces, la próxima semana sí prepárense. Para los que todavía están esperando a llegar a la casa, que están recibiendo las clases en el trabajo y para la casa, mucha suerte acomodándose con esto del partido y pues muchos éxitos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Yo voy a terminar la reunión con ustedes y de una vez les voy a subir tanto en el aula virtual como por acá por Teams la distribución de los grupos de trabajo. Entonces denme por ahí unos 15 minutitos cuando mucho y lo revisan para que puedan ir haciendo los grupos de trabajo, ¿ok? Listo, Está bien, profe. profe. Listo, profe, Buenas gracias. noches, profe. Profe, perdón, Bueno, entonces con los gusto. grupos Buenas los noches, hacemos profe. nosotros. Muchas gracias. Hasta Con luego, gusto. gracias. Dime, Mónica. Profe, no, perdón, nada, ya bajé la mano. Gracias. Bueno. Yo sí tenía una preguntita, es que si los grupos los hacemos nosotros. No, los grupos yo se los hago. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, con gusto. Profe, una compañera me mandó a decirle que no se pudo conectar porque tuvo problemas. O sea, como que ella se metía en el link que usted dejó en el aula virtual y como que no la ingresaba. No sé si eso es por algo. De hecho, a mí me costó un poquito también porque me metí ahí y como que me mandaba una página, pero todo en blanco. Le di varias veces y después fue como que me mandó el link de Teams. Es que sí fue extraño porque de hecho hay varios a los que, bueno, la mayoría entraron, digamos, directo, pero es que hay unos que me los mandaba como a sala de espera, entonces yo los iba aceptando. Pero ya eso esperemos que se normalice para la otra semana, porque ya la otra semana las reuniones son a través del grupo. Entonces ya ahí sí, el que está agregado en el grupo automáticamente tiene acceso. Ah, bueno, perfecto. Yo se lo voy a comunicar también. Muchas Listo, gracias. igual dígale que me escriba para, digamos, ponerle ahí como justificado. Ok, perfecto.
Muchas gracias, profe. Profe, Bueno, con gusto. Dime, hola, ¿cómo está? ¿todo bien? Profe, es que era para preguntarle qué había dicho usted al inicio de la clase. Es que yo en eso apenas estaba ingresando, entonces no escuché, quedé como a la mitad. ¿De qué estaba diciendo de qué? No sé, como unos anuncios de algo, pero no entendí qué era. Ah, no, que les decía que, bueno, y lo de la clase, que hoy la clase era cortita y que lo de los grupos de trabajo, que yo estaba esperando que ya la gran mayoría entraran al equipo para poder subirles por Teams y por el aula virtual, digamos, la distribución de los grupos de trabajo para que ya lo tengan. Pero básicamente era eso, creo que no había nada más. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Ay, Betsy. Con mucho gusto, buenas noches.